Apéndice C. Más sobre magnetismo. Del libro Crayon 2. No piense como un humano. Del escritor. ¿No se alegra de estar leyendo el apéndice? Habitualmente es material bastante seco, pero en este caso, su apéndice contiene alguna información valiosa y comprensión sobre la obra de Crayon. Este apéndice no es ninguna excepción. Tengo que terminar este libro en alguna parte, sabiendo muy bien que la más reciente información procedente de Crayon tiene que ser incluida en el libro 3. Incluso, mientras escribo esto, cuando solo me faltan pocas semanas para entregar el manuscrito a la imprenta, tengo la sensación de sentirme impulsado de nuevo a darles alguna información nueva y hacer una revisión de algunos de los peligros del magnetismo cotidiano. En mayo de 1994, Crayon ofreció una importante canalización en directo ante un grupo en Del Mar. Del Mar se había convertido en la sala hogar de Crayon, pero este fue el último acontecimiento canalizado en directo para la zona, puesto que íbamos a viajar y llevar el trabajo de canalización en directo a la carretera. Eso permitiría a algunas de las otras ciudades el experimentar la energía de Crayon de primera mano y también el acercar a algunas personas muy especiales a la influencia del poder curativo de Crayon para que cumplieran sus contratos. Esto puede parecer como material extraño, pero formó parte de mis instrucciones. Aquí hay una agenda que yo solo descubro a medida que sigo adelante, día tras día. Una de las cosas interesantes de este último grupo de luz en particular fue que no se grabó. La máquina digital que utilizamos para grabar todos los grupos de luz se comió la cinta. Puesto que no hay accidentes, supongo que Crayon quiso que la información fuera solo para aquellos que asistieron a la reunión, en una noche que fue muy especial para aquellas 115 personas. Durante la canalización, sin embargo, Crayon habló de una nueva información magnética que recapitularé ahora. El tema fue la exposición de células completas a los campos magnéticos. Crayon dijo que los campos magnéticos afectan directamente a células completas, pero que para estudiar el fenómeno, la ciencia debería exponer las células individuales a un campo enfocado, y no a un rayo, para buscar luego las secreciones que produjeran las células en respuesta al estímulo magnético. El desafío que le planteaba a los científicos consistía en descubrir esta correlación, de modo que todos pudieran saber lo que ocurría. Antes de definir lo que Crayon quiso decir al referirse a campos enfocados, permítanme hablarles también del porqué implicado en esta correlación. Difícil de demostrar, pero canalizada de todos modos, fue la información de Crayon de que parte del sistema ADN consiste en fibras magnéticas invisibles que proporcionan la información magnética a cada célula. Esta información magnética ayuda a las células a saber cuál es su propósito, la diferencia entre una célula del oído y una célula del pie, por ejemplo, así como a estimular las propiedades regenerativas de cada célula. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué el hígado se puede regenerar por completo, así como la piel, pero en cambio no le puede crecer una mano nueva? Esta nueva información también ayuda a explicar por qué algunos están convencidos de que recibimos más hebras de ADN para completar nuestro cuerpo sin edad en las formas ascendidas. Aunque estas hebras son invisibles o no biológicas, ya tenemos algunas en su lugar. Recuerden que nuestro título, No piense como un humano, nos indica que es una pobre suposición humana el pensar que todas las hebras del ADN son como las demás y tienen que ser forzosamente biológicas. Esta nueva información magnética del ADN es la nueva fuente de la ciencia para el templo del rejuvenecimiento, del que Crayon ha hablado con tanta frecuencia y que ocupa otras partes de este libro y del apéndice A. Evidentemente, Crayon nos invita a revisar la ciencia de alteración de esta cadena magnética de ADN
a través del proceso del templo del rejuvenecimiento, creando así una vida muy prolongada mediante el equilibrio de nuestra biología y dando sus instrucciones para regenerarse con mayor frecuencia a través de las fibras magnéticas. Disponemos al menos del lazo de conexión relativo a la mecánica celular que nos proporciona el motor del templo del rejuvenecimiento y que nos permite vivir durante más tiempo. Para más información sobre el templo, véanse las páginas 107, 153, 160 y el apéndice A. Crayon habla del hecho de que las células son abordadas directamente por las fibras magnéticas y que el magnetismo implicado en este proceso actúa como un código para las células. Eso se conjunta muy bien con el ADN biológico, que también actúa como un código. De hecho, el ADN se parece mucho a un código de programación de computadora, completo con sus secuencias de parada y arranque a base de aminoácidos que identifican el principio y el final de los conjuntos de instrucciones para las proteínas. Todo un sistema. Según Crayon, ciertos campos magnéticos pueden tener un efecto sobre las células individuales y a diferencia de los efectos de la radiación, que causan daño o un crecimiento inusual, la ciencia debería estudiar las reacciones de las células como si recibieran instrucciones biológicas, puesto que llegan a segregar realmente elementos químicos en respuesta directa a la estimulación magnética de los campos enfocados. El punto principal de esta canalización fue que nuestra biología no reacciona ante cualquier campo magnético, sino solo ante los de una clase determinada. Si nuestras células se usan para reaccionar ante un magnetismo polarizado diseñado específicamente que ofrece instrucciones, entonces tenderán a reaccionar ante otros campos diseñados simétricamente, como si estos fueran también instrucciones. Los campos de dispersión magnética, aunque fuertes, pueden no hacerles nada a las células. La diferencia entre los campos de dispersión magnética y los enfocados no es tan difícil de explicar. Un campo magnético enfocado es cualquier campo magnético que haya sido diseñado. Eso es a lo que se refiere Crayon al hablar de enfocado. He aquí unos pocos ejemplos. Un imán sencillo es un campo diseñado. Tiene líneas simétricas de influencia y una fuerza conocida que es constante. En consecuencia, constituiría una herramienta muy útil para un estudio de laboratorio. Pero todavía es mejor un electroimán, puesto que posee todo aquello que tiene el imán, además de la capacidad de variar la intensidad del campo. Por lo tanto, un buen experimento sería colocar clases idénticas de células vivas por separado en la influencia positiva y negativa de tal campo, con diversas intensidades y buscar específicamente las células que segreguen algunos elementos químicos como respuesta directa al estímulo magnético. Si yo tuviera que hacer este experimento, también colocaría algunas células a medio camino entre los polos positivo y negativo. Naturalmente, el control estaría representado por un grupo de células similares situadas en una zona en la que no hubiera magnetismo de ninguna clase. Otros ejemplos de campos diseñados que no serían buenos para el laboratorio, pero que a pesar de todo están con nosotros de un modo cotidiano, son 1. Las mantas eléctricas. No están diseñadas para crear campos magnéticos, pero crean de todos modos campos diseñados debido a la consistencia de su cableado enroscado por el que fluye la electricidad. Recuerde que sus tiempos de estudiante, que incluso un solo hilo por el que fluye la corriente puede producir un campo magnético de alguna clase. 2. Los motores eléctricos son otro ejemplo de campos diseñados. Los motores crean campos fuertes, aun cuando el propósito del motor es el de ser un motor eléctrico. El campo solo es un producto secundario, pero es diseñado
puesto que refleja el diseño del motor en cuestión. Un secador de pelo es un buen ejemplo de un fuerte campo creado por un motor en la vida cotidiana. 3. Los imanes estáticos para los altavoces estéreo que constituyen también una fuente oculta. Solo son imanes y en consecuencia son campos diseñados. Si desea saber lo engañosamente fuertes que son, solo tiene que conseguir una brújula normal y barata y ver hasta dónde puede acercarse a los altavoces que tiene en casa para que los imanes hagan mover la aguja. Quizá le sorprenda comprobar la distancia a la que puede encontrarse de los altavoces antes de que la aguja empiece a oscilar. Recuerde que si puede hacer oscilar la aguja de una brújula, también puede afectarle a usted. 4. Otra fuente diseñada y peligrosa es una caja de transformadores de barrio. Es la caja verde que suele tener el tamaño de un buzón del Servicio de Correos de Estados Unidos, que suele montarse sobre una plancha de cemento alrededor de algunos arbustos y que produce un zumbido. A menudo existe una de esas cajas a cada pocas casas en todas las barriadas nuevas. Mientras estén situadas en la calle no pasará nada, pero ocasionalmente las he visto colocar justo al lado de las casas. Es definitivamente pernicioso tenerlas cerca de las habitaciones en las que se vive. 5. Finalmente, su monitor de computadora puede producir campos magnéticos de una frecuencia extremadamente baja si no está protegido con los más recientes protectores de pantalla. Este campo es simétrico, diseñado y puede afectar a su biología. Debo expresar mi agradecimiento personal a las numerosas revistas de consumidores de computadoras que han expuesto este peligro potencial, obligando así a los fabricantes a hacer algo al respecto antes de que existieran pruebas acerca del problema. La percepción pública puede llegar a cambiar las cosas. Quizá hasta este libro pueda suponer una diferencia. Los campos de dispersión magnética son campos no organizados y no diseñados. Un buen ejemplo de ello serían las líneas de alta tensión. En este caso, los campos generados no son simétricos, debido al hecho de que hay tantos campos más pequeños que interactúan entre sí que algunos se cancelan mutuamente. La corriente que pasa por los hilos eléctricos cambia continuamente, lo que hace que también cambien de modo continuo la intensidad y la simetría de cualquier campo. Es realmente una suerte que las líneas de alta tensión estén alineadas magnéticamente para producir un campo enfocado, puesto que algunos escenarios quizá no se hubieran producido de una forma organizada. En otros casos, la situación puede ser la correcta al azar para crear un campo fuerte con simetría consistente, emulando así bastante bien lo que sería un campo diseñado. En este caso, se encontraría usted con un verdadero problema, puesto que la fuerza potencial del campo es muy alta. Así pues, deberíamos considerar siempre las líneas de alta tensión como si pudieran constituir un problema, aunque no todas lo son. Esta es la razón por la que resulta tan difícil efectuar un estudio científico de los efectos de una línea de alta tensión sobre la salud. Las líneas de alta tensión no constituyen por sí mismas el problema. Es la organización al azar del campo magnético lo que constituye el atributo importante. No es nada extraño, por lo tanto, que no se hayan descubierto pruebas concluyentes. Se pueden tener en una casa algunas líneas eléctricas potencialmente asesinas, mientras que un poco más abajo en la misma calle, otro poste de aspecto idéntico podría ser totalmente benigno. La verdadera forma de demostrarle al planeta que podría existir un peligro para la salud sería aportando pruebas de que los campos magnéticos controlados afectan a las células humanas, para luego demostrar que hay campos magnéticos alrededor de ciertas líneas de alta tensión sobre una base individual, caso por caso. El resto no sería más que pura lógica.
Otro ejemplo de un campo no organizado serían los creados por la caja de fusibles eléctricos de su casa, habitualmente donde se encuentran situados los contadores. En muchas ocasiones esta caja de fusibles es la responsable de que se produzcan campos de dispersión magnética que habitualmente son al azar y no enfocados, de modo que con mucha frecuencia están demasiado desorganizados como para constituir un problema. No obstante, tienen el potencial para causar daño, lo mismo que las líneas de alta tensión. Lo más sensato es tener en cuenta todos los campos, los diseñados y los no diseñados. Realmente debería hacer todo lo posible para no vivir cotidianamente cerca de los campos diseñados conocidos. He aquí una revisión de ejemplos. No instale grandes altavoces estéreo cerca de la cama. Utilice la brújula para comprobar esto. No utilice una manta eléctrica, que es con mucha diferencia la más problemática. ¿Se imagina pasar 8 horas cada noche en un campo diseñado? Utilice un secador de pelo solo cuando tenga verdadera necesidad de hacerlo, y no lo haga durante más tiempo del estrictamente necesario. Ese motor situado cerca de su cabeza es realmente potente. Use nuevamente una brújula para verificarlo. Quizá le sorprenda saber que el propio motor tiene un campo magnético estático que es bastante potente, incluso sin necesidad de enchufarlo. Así que guarde el aparato en el cajón más alejado de la almohada de su cama. Sea consciente de que todos los motores eléctricos son fuertes creadores de campos magnéticos. No duerma con un ventilador cerca de su cabeza. Utilice la regla de los 3 metros para estar seguros, como ya se indicó en el libro 1 de Crayon. También hay algunos sistemas de campo diseñados que puede adquirir actualmente y que se supone que se encuentran en consonancia con su biología y que ayudan realmente a sintonizar sus células. Hay algunos incluso que se pueden adquirir para ayudarle a dormir, fabricados en Europa y en Asia. No puedo emitir ningún juicio sobre ellos. Utilice, por lo tanto, su intuición. Si compra uno de estos sistemas, utilícelo a modo de prueba. Su cuerpo le gritará si no es correcto. Pero la cuestión principal aquí es si está lo bastante bien conectado con el funcionamiento de su biología como para escuchar el grito. Una vez más, la respuesta aquí es la intencionalidad. Tómese tiempo para meditar y deje que su propia y preciosa biología sepa que usted la ama y la honra. Luego solicite ayuda y proceda en consecuencia. Eso no le fallará. Con amor, Lee Carroll, el escritor. Busca ahora el apéndice D, más sobre los oscuros. Mi nombre es Aimé Flores Barbará. Gracias por escuchar.